Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Felices y con calor. Ok, hermanos, vamos a iniciar con esta clase. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para que podamos explicar este tema y lo podamos también asimilar. Hermanos, estos temas son importantes. Debemos de escucharlos y predicarlos, porque, hermanos, vendrá un tiempo donde va a ser prohibido. La libertad de expresión, la libertad de cultos se habrá terminado. Así que aprovechemos a toda costa esta clase de temas. Vamos a orar para pedir la autorización del Espíritu Santo para que lo guíe toda verdad. Así que vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder estar una tarde de sábado estudiando tu palabra con los hermanos de la iglesia Santo Tomás II. Bendícelos, Señor, en este estudio que vamos a tener, que podamos aprender de tu palabra y podamos también obedecerla. Te pedimos, Señor, que nos des esa autorización para poder abrir tu palabra y predicarla a tu pueblo. Pues todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, sean bienvenidos a esta clase de profecía bíblica. Espero que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, quiero que abran su Biblia en Apocalipsis 12:17. Vamos a desmenuzar este texto bíblico y vamos a ver su significado. Apocalipsis 12:17 dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí, hermanos, el dragón representa a los poderes políticos que Satanás usará en el tiempo del fin para perseguir al pueblo de Dios. Serán como el dragón, el diablo usando a los poderes políticos. Eso lo dice Testimonios para los Ministros, página 39. Dice el texto: reyes, príncipes y gobernantes tienen el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que le hará la guerra al pueblo de Dios. Pero noten cómo dice el texto: el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer aquí es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia remanente. Pero dice también el texto: y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es del griego loipos, que significa lo que queda o el sobrante. Dice: se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, quiero decirles lo siguiente: el diablo no le va a hacer guerra a cualquier tipo de cristiano. El diablo únicamente le hará la guerra al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. O sea que si nosotros somos simplemente parte de una congregación, pero no guardamos los mandamientos, el diablo no nos va a perseguir, porque el texto dice de que el diablo únicamente va a perseguir ¿a quiénes? A los que guardan ¿qué? Y no necesitamos tener una licenciatura en teología para entender esto. Si yo no guardo los mandamientos, no voy a ser perseguido. Al contrario, seré ¿qué? El que va a perseguir. Necesito que entendamos esto, hermanos, que el diablo le hará guerra al remanente, al resto de la mujer, y este resto
tiene dos características: guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, hermanos, queremos analizar en este estudio de qué manera el diablo ataca estas dos características del remanente. Porque el remanente tiene ¿cuántas características? Dos: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Hermanos, saben de que hay muchas personas en el mundo que se confunden, no saben cuál es la iglesia verdadera y se confunden. Pero según la Biblia, ¿cómo identificar al pueblo de Dios, al remanente? Guarda los mandamientos y tiene que el testimonio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, ¿de qué manera el diablo ataca estas dos características del remanente? Vamos a ver de que el diablo las ataca a través de dos formas y vamos a ver cómo este remanente, a través de estas dos características, contrarresta estas dos formas que el diablo usa para atacar estas mismas dos características. ¿Están conmigo? ¿De qué manera el diablo ataca los mandamientos de Dios? Porque dice el texto que el diablo se llenó de ira contra la mujer que guarda los mandamientos. Ahora, ¿de qué manera el diablo ataca los mandamientos? Hay una profecía en Daniel 7:25 que nos dice que el diablo iba a usar al cuerno pequeño para tratar de cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es el cuerno pequeño, hermanos? El cuerno pequeño es un símbolo ¿para quién? Para el papado. Y quiero decirles, hermanos, antes de leer la cita de Daniel 7:25, cuando analizamos las profecías de Daniel Apocalipsis, encontraremos por doquier a este sistema que le hace la guerra al pueblo de Dios. ¿Saben por qué muchos predicadores y maestros no predican Daniel y Apocalipsis? Porque predicar de Daniel y Apocalipsis, por fuerza, se tiene que hablar ¿de quién? Del papado. Entonces, ¿por qué razón, hermanos, muchos predicadores te van a ver, hermanos, que en campañas evangelísticas no se tocan esos temas? En esas grandes conferencias en estadio no se tocan esos temas. Invitan a predicadores de otros países y les pagan buenos hoteles, pero no vienen a predicar esos temas. Porque cuando hablamos de Daniel y Apocalipsis, por fuerza tenemos que desenmascarar al papado que está contemplado en la profecía. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, a este sistema se le simboliza con la mezcla de hierro y barro. En Daniel 7, a este sistema se le llama el cuerno pequeño. En Daniel 8 se le llama también el cuerno pequeño, pero se usa el mismo símbolo para las dos Romas, tanto imperial como papal. Noten qué interesante. En Daniel 11 se le llama a este mismo poder el rey del norte. En Daniel capítulo 12 se le llama la abominación asoladora. En Mateo 24, Cristo se refirió a este sistema que le haría la guerra a la ley de Dios y a su pueblo como la abominación asoladora que encontramos en Mateo 24:15. Note qué interesante, el apóstol Pablo a este mismo sistema le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 hasta el 9. El apóstol Juan
en sus cartas, que escribió 3 cartas, le llama a este sistema el anticristo que había de venir. Noten, el apóstol Juan en Apocalipsis a este sistema le llama la Jezabel en el capítulo 2 de Apocalipsis. En Apocalipsis 3 se le llama la bestia. En Apocalipsis 17 se le llama la ramera Babilonia. Y en Apocalipsis 18 se le llama también Babilonia. Mientras que en Apocalipsis 11, 1 al 2, se le llama a este mismo poder los gentiles, que hollarían la ciudad por 42 meses. Noten, hermanos, que por donde quiera que nosotros analizamos las profecías apocalípticas, vamos a encontrar a quién? Al papado divisado en la profecía. Entonces, hablar de profecía apocalíptica, tenemos que, por ende, denunciar a este sistema, y eso es lo que no quieren muchos predicadores en la iglesia. No quieren hablar. Inclusive yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: hermano, no hay que decir iglesia católica, hay que decir iglesia popular, porque la gente se va a ofender. Noten, ¿por qué, hermanos, vamos a estar ocultando esta verdad cuando este sistema le ha hecho tanto daño al pueblo de Dios? Un sistema apóstata, que dice Daniel 7:25, noten cómo el diablo ataca a los mandamientos de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hermanos, estas son las acciones del cuerno pequeño durante la Edad Media. Palabras contra el Altísimo significa hablar blasfemia. Hacerle guerra a los santos del Altísimo y quebrantarlos significa la persecución papal de 1260 años de hegemonía. Pensar en cambiar los tiempos, ya vamos a ver más adelante qué significa eso, cambiar los tiempos. Y la ley. Hermanos, si ustedes son curiosos e inteligentes y estudiosos, buscan un catecismo de la Iglesia Católica, van a encontrar cómo este sistema trató de cambiar los tiempos y la ley. Si ustedes leen un catecismo católico, van a encontrar que la Iglesia Católica ha quitado el mandamiento que habla de la idolatría de las imágenes, y el 4.º mandamiento que habla del sábado. La pregunta es: ¿por qué han quitado ese mandamiento de las imágenes? Porque ellos, ¿qué? Le dan culto a las imágenes. Entonces no les conviene tener eso ahí. Y en lugar del sábado, ¿sabe qué es lo que dice el catecismo? Santificar las fiestas de guardar los domingos. Entonces, pero lo que hicieron con el sábado es cambiarlo, y el segundo lo quitaron, quedan 9. Para que cuadren los 10, lo que hicieron es dividir el 10.º mandamiento en 2, para que cuadren los 10 mandamientos. La Iglesia Católica, hermanos, a través de la santidad del domingo, atacó los mandamientos de Dios. Por ejemplo, noten cómo dice este libro, El Espejo Católico, de septiembre de 1893. Esta es una fuente católica. Dice así: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. Ellos lo admiten. Noten cómo dice el cardenal James Gibbon en su libro La Fe de Nuestros Padres, edición 88, página 89. Lo dice un cardenal famoso de la Iglesia Católica, el cardenal James Gibbon. Dice así: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos.
lo está diciendo un cardenal famoso de la Iglesia Católica, lo admite, que la Biblia no apoya eso, que es una tradición de la Iglesia Católica. Interesante. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, el diablo ataca el testimonio de Jesús? Quiero que se concentren, hermanos, porque esto quiero que lo podamos asimilar. El testimonio de Jesús. Noten como dice Apocalipsis 12:17. Vemos de que el diablo ataca los mandamientos de Dios cambiando la solemnidad del sábado y del domingo y quitando el segundo mandamiento que habla de la idolatría de imagen. De esa manera ataca la primera característica del remanente: guarda los mandamientos. Pero ¿de qué manera ataca al testimonio de Jesús? Para entender eso, hermanos, tenemos que saber qué es el testimonio de Jesús, porque el diablo ataca esa característica del remanente. Ahora, noten como dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Ahora, para entender esto, hermanos, hay que dejar que el mismo apóstol Juan nos diga qué es el testimonio de Jesús, porque este remanente tiene el testimonio de Jesús. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 10. Aquí el apóstol Juan, cuando ve al ángel Gabriel, se arrodilla y le quiere adorar. Y Gabriel, noten lo que le dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de profecía. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús? Tener el espíritu de la profecía. Ahora, ¿pero qué es espíritu de la profecía? Noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 9. El apóstol Juan quería volver a adorar al ángel, y el ángel le vuelve a repetir que no lo haga. Dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas. Como que si Juan se le olvidó lo anterior. El ángel le dijo: no me adoren. Y aquí Juan lo vuelve a ver otra vez en visión y quería adorar al ángel. Y Gabriel, que aquí está hablando de Gabriel, el ángel Gabriel, el que sustituyó a Lucifer después de su caída. El que relevó a Lucifer es Gabriel y es un querubín. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Si unimos Apocalipsis 12:17 con Apocalipsis 19:9 y Apocalipsis 22, 10 y 9, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es tener ¿qué? Es tener por lo menos un profeta en su medio. Porque noten cómo dice: anterior Gabriel había dicho que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y ahora dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Porque noten cómo dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesús? Los profetas. O sea que la iglesia remanente, el resto, iba a guardar los mandamientos, y en su medio iba a tener ¿qué?
un profeta. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, lo que voy a decir. ¿Quién es ese profeta que el remanente del tiempo del fin iba a tener? Y que este profeta iba a tener el don de profecía. Todos conocemos, hermanos, que es la sierva del Señor, Elena G. de White. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que esta mujer es odiada y criticada? Y aún la critican, hasta los mismos hermanos de la iglesia la critican. ¿Ya han visto ustedes, hermanos, que hablan mal de la Elena de White? Y que no aceptan los escritos de ella. Quiero espaciarme en esto, hermano. El espíritu de la profecía, en una forma más profunda, no es lo que escribe el profeta. No se vaya a confundir. El espíritu de profecía no es lo que escribe el profeta. ¿Quién es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo. Es el autor del don de profecía. Porque muchos hermanos creen de que el espíritu de la profecía es el profeta o lo que escribió el profeta. Eso es erróneo. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo que inspira el profeta. En otras palabras, Cristo mismo dando testimonio de sí mismo usando al profeta. ¿Entienden ese juego de palabras, hermano? ¿Cuántos lo entendieron? O sea que no es el testimonio del profeta hacia Dios, sino que es Cristo mismo dando testimonio de sí mismo, pero usando ¿qué? Al profeta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hermanos, según 1 Corintios capítulo 12, ¿quién es el que imparte los dones espirituales? El Espíritu Santo. Entre ellos está el profeta. ¿Sabe, hermano, quiénes son los ojos de la iglesia? Hablando espiritualmente. Son los profetas. Por eso es que en la Biblia a los profetas se les llama videntes, porque ven. Noten, hermanos, que el diablo iba a atacar el don de profecía, que es el testimonio de Jesús. ¿Cómo lo iba a atacar? Y quiero hacer un paréntesis antes de iniciar. Escuchen lo que voy a decir, hermano, porque esto necesito yo aclararlo. ¿Están aquí todavía, hermano? Lamento a los hermanos que no vinieron hoy, hermanos. Los lamento por ellos, porque van a seguir ignorantes. Van a seguir ignorantes. Todos somos ignorantes en algo. Pero como dice un dicho, el que pregunta es tonto por un momento, pero el que no pregunta y se queda con la duda es tonto para siempre. O sea que, si estamos aquí porque queremos aprender, ¿estamos de acuerdo? Ahora, gran error, bautizar gente sin instruirla. Hay gente que se bautiza, pasan años en la iglesia y no sabe qué es el espíritu de la profecía, y lo rechazan y lo niegan. Yo conozco ancianos de iglesia que hablan mal de Elena de White, como lo hacen los protestantes y los católicos. ¿Dónde estuvo el error ahí? ¿Cuál fue el error? Del que lo instruyó. Espiritualmente, él fue el papá y nació un hijo prematuro. Cuando a un miembro de iglesia se bautiza sin conocer nuestras creencias y doctrinas, la iglesia, espiritualmente hablando, está pariendo un hijo prematuro. ¿Saben qué es un hijo prematuro? Que nació antes de ¿qué? Del tiempo. Y escuchen lo que voy a decir, hermano. Estoy hablándole a los adventistas del séptimo día.
Si usted tiene un miembro de iglesia aquí y le quiere dar un privilegio y no acepta el don de profecía y el espíritu de profecía, no sirve ni para que haga aseo en los baños de la iglesia. No se le debe dar ningún privilegio. Ahora, quiero hacer un paréntesis y aclarar esto bien, porque esto se pone más interesante. Necesito aclarar esto. Hermanos, la iglesia adventista está obligada a instruir a sus miembros antes de que se bauticen. Y uno de esos estudios o creencias saben de que es el don de profecía en la iglesia remanente, que lo tiene el folleto de la fe de Jesús. Hermanos, ¿por qué será hoy que la gente hoy solamente busca número? Hay gente que se alegra. Hicimos una conferencia en un estadio que se bautizaron 25,000 personas, la gente contenta, ¿verdad? Gente que viene a la iglesia a dar problemas, gente que no viene instruida, no conoce nuestras creencias y doctrina. Y eso ha sido un gran problema siempre en la iglesia, hermano. No sé si aquí habrá ese problema, hermano, que por hacer números bautizamos a la gente a lo loco y le hacemos que suba al púlpito y que haga promesas y juramentos y sin saber de qué está hablando. Hermano, usted acepta que ya no va a dejar de comer cerdo, hermano, pero a mí no me han hablado de eso, hermano. Pero la gente por pena levanta la mano, pero no le hablaron de eso. Hay gente que se bautiza y todavía maquillada y con prendas y con arete. No se les instruyó. Y eso lo dice el manual de iglesia, que antes de, imagínense que el manual de iglesia lo dice, hermano, que antes de bautizar a alguien debe de demostrarle a la iglesia que quiere cambiar. Entonces bautizamos a esa gente que no conoce nuestras creencias y doctrina. Hay ancianos, yo conocí a un anciano que me decía de que para qué citar a Elena de White en el púlpito si era suficiente la Biblia. Anciano de iglesia. Terrible, hermano. Terrible. Otro detalle interesante es lo siguiente. Los adventistas del séptimo día no creemos en niveles de inspiración, no creemos, no existe eso en la Biblia. Hay una mala comprensión de lo que es luz mayor y luz menor. ¿Cuántos han escuchado eso? Luz menor y luz mayor. Ahora, ¿qué es luz menor? Decimos así nosotros, la luz menor son los escritos de Elena de White y la luz mayor es la Biblia. ¿Verdad que así decimos nosotros? Error. Gran error. Cuando Elena de White, y tengo un estudio en mi canal que lo prediqué en Guatemala, porque en Guatemala estaban confundidos también. Tuve que ir a quitarles esa confusión. Voy a predicar el año pasado allí en la iglesia central del Progreso en Guatemala. Oigan bien, hermano, si decimos de que los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia luz mayor, estamos minimizando el don de profecía. Cuando Elena de White habló de luz menor y luz mayor, no estaba diciendo que sus escritos eran luz menor y que la Biblia era luz mayor. ¿Saben quién es la luz mayor? Es Cristo. Todos los profetas fueron luz menor. Tanto los escritos de Elena de White como la Biblia son luz menor, que apuntan a la luz mayor que es Cristo. Elena de White nunca dijo Isaías es la luz mayor o Juan el Bautista. Según Cristo, en Juan 5:39, las escrituras dan testimonio de qué, dijo Cristo, de mí. O sea que tanto los escritos de Elena de White como la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿a quién apuntan? A Cristo, que es la luz que.
Pero muchos hermanos creen de que luz menor son los escritos del Nehuay y luz mayor la Biblia. Minimizan, usan ese término para minimizar el don de profecía dado a Elena de White. Pero según la Biblia, escuchen lo que voy a decir, hermano, pero según la Biblia, el mismo espíritu que inspiró a Isaías fue el mismo espíritu que inspiró ¿qué? Al profeta del tiempo del fin. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos sabían esto? Porque muchos hermanos creen de que los escritos de Elena de White son luz menor y la Biblia luz mayor. Pregúntenle, muchos hermanos están confundidos. Pero no existen niveles de inspiración. El mismo espíritu que inspiró a todos los profetas, el mismo espíritu que inspiró ¿qué? A la sierva del Señor. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Ahora, hermanos, yo quiero decirles, hermanos, de que nosotros no somos quien para juzgar el corazón de alguien y saber quién es fiel a Dios y quién no. Pero la iglesia, hermanos, tiene un deber. Y es de que antes de que alguien se bautice en la iglesia, tenemos que haberle instruido en nuestras creencias y doctrina. Hay gente dentro de la iglesia que está en contra del diezmo. No hay que dar el diezmo, dice. Gente problemática, porque no fue instruida antes de ser bautizado. Y no estoy diciendo que debe ser una ley de medos y persas. Es cierto que hay casos especiales, hay reglas de sección, gente que quiso bautizarse en una conferencia evangelística y que nunca se le dio estudio. No se le puede negar el bautismo, pero hay un compromiso de parte de la iglesia. ¿Saben cuál es? Después de que se bautice, seguirle enseñando que las creencias y doctrinas de la iglesia. Pero muchas veces no se hace eso. Se deja a la gente que anda así. Y ahí vienen los problemas después. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. ¿De qué manera el diablo ataca el testimonio de Jesús? Daniel 7:25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. No te pensará en cambiar los tiempos. La ley, ya vimos cómo la cambió. Pero los tiempos, ¿cómo los ataca o cómo los cambia el cuerno pequeño? Hermanos, les voy a decir esta información, hermanos, porque es mucha información, se la voy a parafrasear. Escuchen lo que voy a decir, hermano. La Iglesia Católica tuvo una hegemonía de 1260 años. Año 538 hasta el año 1798. 1260 años. Después del año de 1798 iba a pasar algo. Y esto es muy interesante, hermanos. Saben de que se levantó la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se levantó en el siglo XVI, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. ¿Por qué se levantó la Reforma Protestante? ¿Cuál fue el objetivo de levantar la Reforma Protestante? Un movimiento del destino. La Reforma Protestante sirvió para que se rescataran muchas verdades que el papado había ocultado durante la Edad Media. O sea que la Reforma Protestante fue para como una respiración. ¿Me entiendes? Cuando alguien está bajo de agua y no puede respirar, pero viene un momento cuando sale uno empieza a respirar. La Iglesia Católica durante 1260 años suprimió la Biblia y al pueblo de Dios. Se levanta la Reforma Protestante, hermanos, y empieza a desenmascarar a la Iglesia Católica y su tiranía. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque este detalle quiero que lo anoten. ¿Qué se celebra hoy en octubre, a finales de octubre? ¿Qué se celebra el 31 de octubre?
¿Qué se celebra el 31 de octubre? El Día de las Brujas. Halloween, una fiesta pagana de origen celta. ¿Qué otra cosa se celebra el 31 de octubre? ¿Ah? El Día de la Reforma Protestante. Muy extraño, ¿va? Un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. La pregunta es, ¿por qué el mismo día caen las dos cosas? El Día de las Brujas y el Día de la Reforma Protestante. ¿Saben qué es lo que dicen los católicos? Que los protestantes celebran también el Día de las Brujas, porque el 31 de octubre es que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Quiero que agarren esta información, hermano, porque este es oro puro. ¿Por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre, el Día de las Brujas, para clavar sus 95 tesis y no otro día? Agarren esta información. Saben de que el Día de los Muertos es una copia de Halloween. El Día de los Difuntos es una copia de Halloween. La fiesta celta de Halloween se celebraba 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. 3 días duraba la fiesta celta en honor a las brujas y los difuntos. Y la Iglesia Católica lo que hizo es copiar esa fiesta celta y le puso el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre. Es una copia. El Día de los Difuntos es una copia de la fiesta de Halloween, la víspera de los muertos. Hermano, antes de seguir, hay adventistas aquí que todavía coronan a los muertos. Ya es el colmo, hermano. Hay adventistas que van a coronar muertos también. Terrible. ¿Saben por qué Martín Lutero buscó el Día de las Brujas para clavar sus 95 tesis? ¿Quieren la información? Agárrenla. Oigan bien. Los 2 engaños mortíferos del papado, por los cuales la Reforma Protestante y Martín Lutero se levantó, fueron las indulgencias y el purgatorio. El clérigo Tyssen gritaba en las calles que al instante que la moneda caía en el cofre, las almas salían del purgatorio. El pago de las indulgencias, el engaño del papado durante la Edad Media. Y se cree que el dinero que tiene el Vaticano se obtuvo de las indulgencias. El Banco del Vaticano, que el Vaticano tiene tanto dinero de que puede acabar con la pobreza 10 veces del planeta, y que se obtuvo a través de las indulgencias. ¿Saben qué son las indulgencias, hermano? La gente pagaba por sacar las almas del purgatorio, su familiar del purgatorio, y pagaba para que Dios, a través de ese pago, perdonara los pecados de la gente. O sea que había gente que, si tenía mucho dinero, pagaba los pecados de 3 años, 4 años del futuro. Podían pecar, ya estaban pagados. El purgatorio y las indulgencias. Y Martín Lutero sabía perfectamente bien. ¿Sabe quién es Martín Lutero? Martín Lutero, un teólogo y músico. Martín Lutero sabía de que la gente de casi toda Europa iba a llegar el 31 de octubre a la iglesia de Wittenberg a comprar ¿qué? Indulgencias. Y sabía, noten qué inteligencia, sabía perfectamente bien de que la gente al ver ese letrero en la puerta lo iba a leer. Inteligencia. Porque iban a llegar a comprar indulgencias el 31 de octubre
víspera de los santos, día de los difuntos. Después la Iglesia Católica pasó el día de los difuntos al 2 de noviembre, pero es la misma fiesta celta, Halloween. Hermanos, ¿saben que en otros países, no aquí, hay iglesias adventistas liberales que celebran Halloween? Y padres adventistas disfrazan a sus hijos en Halloween para que vayan a pedir dulces. Y dicen así: no, yo disfracé a mi hijo de un conejito. Noten, qué terrible, hermano, la ignorancia, ¿va? Cuando alguien es ignorante, va, la mente como que no le trabaja mucho. Halloween es una fiesta demoníaca de origen celta, que la Iglesia Católica la copió y le puso Día de los Difuntos. Por eso es que Martín Lutero buscó el día de Halloween para clavar sus 95 tesis. Un 31 de octubre de 1517 inició la Reforma Protestante, un gran golpe mortal para el papado. Note qué interesante. Martín Lutero no quería salirse de la iglesia. Martín Lutero lo que quería era reformar a la iglesia desde adentro. Y lo que eran las 95 tesis eran 95 proposiciones, no preposiciones. Proposiciones era que la Iglesia Católica debía reformarse por sus engaños medievales, como la mentira del purgatorio y las indulgencias. El purgatorio, hermanos, es una herejía, es una blasfemia. Y la Iglesia Católica, mira, la Iglesia Católica, al ver de que esa enseñanza no tiene fundamento bíblico, ¿saben qué es lo que hacen los católicos, los apologetas católicos? Porque en la Iglesia Católica hay apologetas católicos. ¿Saben qué es lo que hacen? Torcer citas bíblicas para decir, allí habla del purgatorio. Ven un versículo que habla de fuego, ahí está el purgatorio. Entonces en los textos bíblicos. Porque el católico lo que le han enseñado es defenderse, no a estudiar la Biblia ni a aprender de la Biblia. Lo que buscan es aprenderse un montón de versículos de memoria para cuando aparezca alguien tirarlos como una metralleta. Pero no saben, ellos son ignorantes de la Escritura. Ahora, es interesante, hermano, que la Reforma Protestante se levantó para desenmascarar al papado y sus engaños medievales, indulgencias y purgatorio. Y saben algo interesante, hermano, aparte de Martín Lutero, se levantaron otros reformadores, por ejemplo, Jerónimo, Wycliffe, John Knox, Eurico Singlo. Todos esos reformadores, Juan Calvino, reformadores que apuntaban a la Iglesia Católica como el anticristo y el cuerno pequeño de la profecía. Mire qué interesante, hermano. Todos los reformadores, sin excepción, incluyendo a Martín Lutero. ¿Sabe qué es lo que decía Martín Lutero? De que la silla donde se sentaba el Papa era la silla del anticristo. O sea que todos los reformadores apuntaban al sistema papal como el cuerno pequeño. Martín Lutero. Ahora, ¿sabe qué es lo que enseñan las iglesias protestantes hoy? Las iglesias protestantes que dicen de que son protestantes, pero no lo son. ¿Saben cómo interpretan las iglesias protestantes el tema del anticristo? Usted le pregunta a un bautista, a uno de la iglesia Lin, a un pentecostal, a cualquier evangélico que no sea adventista, pregúntele, disculpe, ¿quién es el cuerno pequeño y quién es la bestia de Apocalipsis 13? ¿Sabe qué es lo que le van a decir? ¿Saben qué es lo que dicen ellos? De que ese cuerno pequeño era un rey Seleucida llamado Antíoco Epífanes. Y que eso de la bestia era Nerón. Y otros evangélicos, ¿saben qué es lo que dicen? Eso del anticristo
del cuerno pequeño y de Babilonia, eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Eso se va a cumplir en el futuro. Cuando un anticristo, literal, un hombre muy apuesto y muy carismático, se va a sentar en el tercer templo que lo van a reconstruir, dicen ellos los judíos, y que el anticristo se va a sentar en el trono de David, y que este anticristo va a seguir a los judíos. Esto más literal en los 7 años de la última semana de los 70, de las 70 semanas, la última semana la toma literal. El anticristo va a seguir a los judíos durante 7 años, y ya antes de que inicien esos 7 años la iglesia va a ser raptada en el rapto secreto. ¿Conocen ustedes el rapto secreto? ¿Han oído usted hablar de esa doctrina del rapto secreto? Ahora, quiero que agarren esta información. ¿Están aquí todavía, hermano? Escuchen lo que les voy a decir, hermano. Cuando los reformadores empezaron a denunciar al papado como el cuerno pequeño de la ramera, la Iglesia Católica empezó a evidenciar sus engaños. La gente empezó a conocer la verdad y empezó a leer la Biblia, algo que era prohibido durante la Edad Media. Esto no le gustó a la Iglesia Católica. ¿Saben qué es lo que hizo la Iglesia Católica? ¿Saben qué es lo que hizo el diablo a través de la Iglesia Católica? Por eso, hermano, no hay que tener miedo de denunciar este sistema. No tenga miedo, hermano. Hay que denunciarlo, pero use la Biblia. ¿Saben a quién levantó la Iglesia Católica para contrarrestar a la Reforma y a los reformadores? A los jesuitas. Los jesuitas es la contrarreforma. ¿Sabe quién fue el fundador de los jesuitas? San Ignacio de Loyola. Después se levantaron otros 2 jesuitas llamados Francisco Rivera y Luis de Alcázar. Quiero que agarren esta información, hermano. Necesito, hermano, que agarren esta información. ¿Por qué tengo el puro? Al ver el catolicismo, que la reforma protestante estaba atacando mucho al papado, los jesuitas empezaron a contrarrestar a la reforma. ¿Y saben qué es lo que hicieron los jesuitas? Luis de Alcázar, el jesuita, hizo un documento de casi 500 páginas explicando que eso de la bestia, el cuerno pequeño, no tenía nada que ver con la Iglesia Católica. Eso se cumplió en el pasado con Nerón y Antíoco Epífanes. O sea que este sistema, las profecías las desvió y les dio otro significado donde no es. Después surge Francisco Rivera, otro jesuita. Francisco Rivera hizo otro documento extenso. Si ustedes quieren, les puedo pasar esta información, hermano. Yo tengo toda esta información terrible, hermano. La contrarreforma. Francisco Rivera, otro jesuita, hizo otro documento extenso donde éste explicaba las profecías diferentes a Luis de Alcázar. Luis de Alcázar decía en el pasado, lo que se le conoce como el preterismo. Esas profecías de Daniel, Apocalipsis del cuerno pequeño se cumplieron en el pasado, Antíoco Epífanes y Nerón. Mientras que Francisco Rivera, ¿sabe qué es lo que empezó a decir? Eso del cuerno pequeño y de la bestia no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Eso tiene que ver con el futuro, con un anticristo literal que se va a saltar en el tercer templo de Jerusalén. Así que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. O sea que los jesuitas son la contrarreforma. ¿Sí? Y saben, hermanos, que los protestantes, y esto que voy a decir es terrible, hermano, pero tenemos que decirlo. Los protestantes que predican rapto secreto, que hacen una división entre la iglesia e Israel, ¿sabe de dónde copiaron esa interpretación profética? Futurista. La copiaron de los jesuitas. O sea que los que inventaron esa doctrina del rapto secreto y de un anticristo literal que se va a sentar en el tercer templo fueron los jesuitas, y los protestantes ni se dan cuenta que están predicando una doctrina netamente jesuita.
El rapto secreto es una doctrina diabólica y jesuita que le inventó Francisco Rivera para contrarrestar la reforma protestante. Hermanos, la Biblia no habla de ningún rapto secreto. Esos textos que se usan, hermanos, han sido sacados de contexto. La Biblia no habla en ningún lugar de un rapto secreto. Es una doctrina netamente jesuita. Ahora, de esa manera, el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos de Dios. Hermanos, ¿qué son los tiempos de Dios? ¿A qué se le llama en la Biblia los tiempos? La Biblia le llama en profecía, los tiempos tienen que ver con tiempos proféticos. Dios tiene un calendario profético en su palabra, donde está estipulado dónde, con quiénes y cuándo se van a cumplir las profecías del Apocalipsis. Eso significa tiempos de Dios. Dios tiene en su calendario los trazados, los eventos proféticos. ¿Dónde, con quiénes y cuándo? O sea que este sistema iba a tratar de cambiar los tiempos. ¿Qué significa? Que iba a dar otro significado a las profecías e iba a mandarlas para otro lugar. Y eso se cumplió con los jesuitas de Roma. Los jesuitas de Roma fueron los que desvirtuaron las profecías de Daniel y Apocalipsis y trataron de cambiar los tiempos proféticos de Dios al inventarse un método de interpretación profética preterista y futurista. ¿Saben? Pero mientras la iglesia adventista saben que nosotros no somos historicistas. ¿Saben de que nosotros los adventistas somos historicistas? Y esto es irónico. Oigan lo que voy a decir. Si en verdad nosotros quisiéramos llamarlos protestantes, seríamos los verdaderos protestantes. Esos evangélicos que andan ahí, nosotros somos protestantes, ellos no son protestantes. Porque han copiado un método de interpretación profética jesuita, ya no son protestantes. Si Martín Lutero y todos esos reformadores estuvieran vivos o resucitaran, se volvieran a morir de un infarto, a ver cómo esas iglesias que supuestamente ellos fundaron han cambiado sus creencias y doctrinas que se parecen más a los jesuitas. O sea que nosotros somos los verdaderos protestantes, hermanos. ¿Saben ustedes que nosotros somos los verdaderos protestantes? Porque nosotros seguimos manteniendo lo que los reformadores decían: el cuerno pequeño es el papado. Lo mismo que enseñaban los reformadores. O sea que nosotros somos los verdaderos protestantes. Esos que están allá afuera son falsos protestantes. Por eso es que la iglesia les llama protestantismo apóstata. Nosotros somos, entonces, siéntese orgulloso cuando alguien le diga protestante. Somos los verdaderos protestantes, porque protestamos en contra de ¿qué? De la mentira. Yo soy protestante. Entonces, quienes tendríamos que estar celebrando la reforma protestante este 31 de octubre seríamos nosotros, los adventistas, porque somos los verdaderos protestantes. Somos protestantes nosotros. ¿Por qué? Porque la reforma se levantó ¿con qué objetivo? Para desenmascarar la tiranía de Roma y los engaños de Roma. ¿Hacemos los adventistas eso? Sí, desenmascaramos los engaños de Roma. Somos los protestantes genuinos. Aquellos que andan allá afuera no son protestantes genuinos, son falsos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, agarra esta información. Dios, a través del remanente, restaura estas dos características que el diablo las ataca. El diablo ataca en los mandamientos, vimos a través del cambiar la santidad del sábado al domingo. Y los tiempos de Dios lo cambia a través de los jesuitas. El diablo, el cuerno pequeño, ataca las dos características del remanente. ¿De qué manera Dios restaura eso que el papado atacó? Vimos que el remanente guarda los mandamientos. Dios levanta un pueblo para exaltar todos los mandamientos, incluyendo el sábado, algo que el cuerno pequeño pisoteó. O sea que restauramos eso. Somos restauradores de portillo. ¿Y de qué manera restauramos los tiempos de Dios que el papado ataca? ¿Cómo los restauramos?
el testimonio de Jesús es lo que restaura los tiempos de Dios que el papado atacó. ¿Están conmigo, hermano? O sea que atacar los tiempos de Dios es a través de un falso sistema de interpretación profética jesuita. Pero Dios levanta a la iglesia al remanente y a través del testimonio de Jesús restaura los tiempos de Dios que el papado atacó. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿Cómo así? Saben, hermanos, de que Dios levantó a Elena de White. ¿Para qué? ¿Sabe que Elena de White en sus libros, sabe quién dice quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es el cuerno pequeño? Elena de White, ¿a quién le llama cuerno pequeño la bestia? Al papado. ¿Cuántos han leído un libro que se llama Conflicto de los Siglos? ¿Quién es el último poder que va a gobernar el mundo con una falsa religión? El papado. Ahora, pero esto se pone más interesante, hermano. En Apocalipsis 16:13 hay una trinidad satánica. Apocalipsis 16:13 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Quién es el dragón? Los poderes políticos. Vimos, la bestia es la última fase perseguidora de ¿quién? Del pueblo de Dios. El papado va a perseguir otra vez al pueblo de Dios cuando se les ande la vida de muerte. Y el falso profeta representa al protestantismo apóstata. O sea que el falso profeta es una contradicción al don de profecía de la iglesia remanente. Porque la iglesia remanente iba a tener ¿qué? Un profeta en su medio. O sea que el diablo levanta al falso profeta para contradecir el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús está conmigo, hermano. O sea que el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía dado a Elena de White, es para restaurar y levantar lo que el falso profeta pisotea y lo que el pueblo pequeño pisotea, que son los tiempos de Dios. Usted va a ver cómo Elena de White en sus libros habla del papado, en contra del papado. Yo les hago una pregunta, hermano: si somos adventistas del séptimo día, ¿acaso nunca han leído los escritos de Elena de White, donde esa mujer, donde quiera que uno lea sus libros, habla en contra del papado? ¿Cómo vamos a estar ocultando esas verdades para este tiempo? Si estas verdades, esas dos características del remanente, son las que restauran lo que el cuerno pequeño, a través de los jesuitas, alteró. ¿Están conmigo? El don de profecía restaura los tiempos de Dios que el diablo atacó a través de los jesuitas y contradice el falso profeta que representa al protestantismo apóstata y su falso sistema de interpretación profética jesuita que tienen. Por eso, hermanos, cuando la iglesia adventista predica Biblia y espíritu de profecía, estamos restaurando las dos verdades que el diablo atacó a través del papado. ¿Está conmigo, hermanos? Así que, hermanos, no tengamos miedo de hablar de esta clase de temas, prediquémoslo. Yo quisiera, hermanos, venir a tener una conferencia aquí, si es posible, en la calle o en alguna cancha, y hablar de esta clase de temas. Hay mucha gente que se va a conocer la verdad, hermano. Hay gente que nunca ha escuchado estos temas y dice, le pique el oído y empieza: voy a ver si este está diciendo la verdad, y empiezan a investigar y empiezan a estimular su conocimiento y empiezan a tener aquella picazón para ver si lo que dice, porque están oyendo algo que nunca lo escucharon. ¿Por qué vamos a estar opacando estos mensajes, hermano? Yo quisiera que toda la iglesia nos reuniéramos aquí en El Salvador, aquí en la capital, y le dijéramos a Bukele que nos preste el estadio Cocatlán, y hiciéramos una conferencia de esta, invitar a toda la gente, toda la iglesia, y transmitir por radio toda esta clase de temas. ¿Usted cree que la gente no se va a quedar impactada? Se va a quedar impactada. Pero
Pero traen esos predicadores famosos a hablar de la samaritana, que Saqueo era chiquito y se subió a un... Eso ya lo conocen, hermano. Sí es Biblia eso que están predicando, pero eso ya lo conocen, hermanos, por favor. No. Ya cambiemos la forma de predicar. Estamos en los últimos días. ¿Cómo se puede creer que le voy a estar predicando a alguien de Saqueo si ya lo conocen eso? ¿Ah? Hay que predicar un mensaje que la gente no conoce, porque estamos viviendo los últimos días. No entiendo cómo es posible que estemos diciendo Cristo viene pronto y no queremos predicar el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Me decepciono. Y quiero que seamos humildes, hermano, y podamos aceptar la corrección y aceptar que estamos mal. Me decepciono. Invitar a un predicador de otro país solamente para que venga a contar historias, cuando aquí en nuestro país tenemos buenos predicadores. Me decepciono. Hermanos, estamos en los últimos días. Dios ha levantado a la iglesia adventista para restaurar lo que el cuerno pequeño hizo con la ley de Dios y contra los tiempos. Hermanos, como adventistas tenemos un privilegio, tenemos un mensaje precioso. ¿Saben? Les voy a contar un testimonio. Un hermano de que hoy es adventista. El hermano iba a una iglesia donde esas iglesias que brincaban y saltaban al son del rock pop. Y yo me empecé a hacer amigo del hermano y le empecé a dar CD para que los viera de predicaciones. Le daba CD de los que de donde yo predicaba, le daba CD del pastor Esteban Bor y de otro ahí. Y el hermano pasó un tiempo porque en esta iglesia les enseñan que no pueden oír predicaciones de otra, porque tienen a la adventistas como una secta, los llaman secta. Y había cierto prejuicio, y el hermano dice que ahí tenía los discos, dice, por mucho tiempo yo le daba discos, libros, y nunca los leía porque estaba en prejuicio. Él por respeto me los agarraba. Y dice que una vez, dice, por curiosidad, pone un DVD, y cuando empezó a escuchar la predicación, dice que le gustó y quedó impactado. Empezó a confundirse. Le empezó a confundir y a gustar. Y saben que el hermano me cuenta el testimonio y me dice así, hermano Rafael, fíjese que ya cuando empecé a escuchar esos DVD, me dice, de usted y de otros predicadores, ya no me sentía bien estando en la iglesia donde yo iba. Había una cierta incomodidad en mi corazón. Ya no me llenaban las predicaciones del pastor que predicaba ahí. Lo sentía tan insípido. Con razón se estaba comiendo comida sólida en su casa hoy. Lo sentía tan insípido. ¿Cómo se va a comparar un predicador? Estamos hablando de un predicador de verdad presente, de la iglesia adventista, con un predicador de esos que gritan y se tiran al suelo. ¿Cómo lo va a comparar? Los predicadores de la iglesia adventista que predican verdad presente, predican pura Biblia. Y eso solamente gritan. Y dice que el hermano dice que ya no se sentía bien. Ya no se sentía bien en su iglesia. Y cuando empezó a escuchar, dice, los temas de profecía, del papado de la bestia, cómo habían cambiado los tiempos y la ley, que el sábado todavía estaba en vigencia, él se dio cuenta que en la iglesia donde estaba, lo estaban engañando. Escuchen, por oír comida sólida. Lo estaban engañando. Y después de un tiempo, tanto de estar estudiando la iglesia adventista, se llegó a conocer a conciencia. Eso es lo que les digo, mi hermano. Cuando alguien conoce la verdad por uno mismo, entra a la iglesia adventista por convicción. No porque lo bañaron o por emocionalismo. Estudió las creencias de la iglesia adventista por él solo, dice, y llegó a la conclusión de que la iglesia adventista era la iglesia remanente que tenía la verdad para este tiempo. Y dice que él solo se salió de la iglesia esa y se fue para la iglesia adventista. Él solito buscó una iglesia adventista. Y hoy, hermanos, es anciano de la iglesia adventista. De San Martín. Tengo pendiente una visita ahí en San Martín. La tengo pendiente ahí en la iglesia central de San Martín. Le encantan estos temas.
Pero lo que le quiero decir, hermano, que el hermano conoció el Evangelio y a Jesucristo a través de esta clase de temas de verdad presente. Porque estos temas a la gente la desintoxican. Alguien de que te engañado y escuche estos temas, la desintoxican. Pero si invitamos a la gente que venga a escuchar de saqueo de la samaritana, ¿cómo la van a desintoxicar? Si ellos pueden decir, si esos temas en mi iglesia también me los predican, y quizás hasta mejor. Pero cuando vienen aquí a la iglesia o escuchan un tema sólido, la gente empieza a hacer una decisión por la verdad o por la mentira, hermanos. Así que yo los animo, hermanos, a que siempre estemos predicando esta clase de temas, porque estamos en los últimos días. Este mundo, hermano, está por colapsar, y lo único que nos salva de este mundo, la salvación no viene, como dijimos hoy en la mañana, de que algún gobierno político va a arreglar esto del cambio climático. La salvación viene aérea del cielo. La salvación viene de Jesús, el único que nos puede salvar de este mundo que está en rebelión y apostasía, que no quiere saber nada de la ley de Dios. Y nosotros, hermanos, hemos sido ¿qué? Privilegiados por este mensaje, pero tenemos una gran responsabilidad, hermano. Somos privilegiados como los judíos. Un mensaje precioso que nos ha dado Dios. Pero eso es una gran responsabilidad. Saben de que Elena de White dice que porque tenemos mayor luz vamos a ser pesados más fuertes en balanza. Terrible, hermano. Tenemos un mensaje precioso, pero no lo queremos predicar, lo estamos guardando. Entonces, hermanos, yo agradezco a la iglesia aquí de Santo Tomás II porque aman esta clase de temas y estamos a la orden, hermanos. Cuando quieran invitarme, solamente agarren el teléfono y me marcan. Yo estoy aquí para servirle, hermano. Para los hermanos que ven mis videos, yo siempre lo he dicho, hermano, no soy pastor, soy un laico que predicamos por amor a la obra, porque nos gusta predicar esta clase de temas. Así que reconocemos por la fe que la recompensa, ¿dónde la tendremos? O sea que mi recompensa, ¿dónde va a estar? Si lo hago de buena gana, dice Pablo, en el cielo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Gracias porque estuvieron en reverencia para escuchar estos temas, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Así que para mí eso ha sido un privilegio enorme por haber estado aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios, las profecías del tiempo del fin. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió poder escuchar la palabra. No sé si aprendieron, hermanos. Yo quisiera escuchar si aprendieron. ¿Sí? ¿Quedó claro todo? Ok, vamos a ir de rodillas para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste escuchar tu palabra y conocer más de un importante tema que tiene que ver con verdad presente. Gracias, Padre, porque tú levantaste a la Iglesia Adventista para restaurar las verdades que el papado las pisoteó durante la Edad Media. Gracias por formar parte de este remanente, pero también, Señor, reconocemos de que hay una responsabilidad de nosotros y es predicar este mensaje. Gracias porque estuviste con nosotros, con los hermanos de la Iglesia de Santo Tomás II. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.